buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de palabra de Dios. Hemos iniciado de nuevo en este mes de mayo, primer martes, y ya el tiempo nos ha avanzado. Pero este mes de mayo es un mes muy importante, es el mes de la familia. Y de eso precisamente vamos a hablar. El tema central de este mes es nuestra familia. He titulado yo este pequeño mensaje, el propósito de nuestro llamado. El propósito de nuestro llamado, vamos a ir a un texto de la Escritura que está en Salmo 101, en el versículo 1 al versículo 2. Y dice así: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Aquí el salmista David nos da a entender que él ha entendido el propósito de su llamado, el llamado que Dios nos hace a todo aquel que escucha su palabra. David dice que en integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, o sea, en medio de mi familia. Debemos de entender que Dios nos ha llamado para vivir en familia, para habitar en familia. La iglesia es y debe de ser de familias, para vivir en una familia, pues este es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Tal vez allá en nuestra vida diaria, en nuestro hogar, con nuestros hijos, tal vez allá, hermanos, tenemos mamá, papá, esposo, esposa, hermanos, nietos, abuelos, tíos, sobrinos. Pero aquí en el reino, aquí en la iglesia, aquí en la familia de Dios, solo tenemos un Padre y todos somos hijos de Dios por cuanto somos hermanos. Solo hay un parentesco y es que somos hermanos los unos con los otros. Lo interesante de esto, hermanos, es que el diseño de Dios es que nosotros de repente estamos casados con una de nuestras hermanas. Pero así Dios lo ha dispuesto, que seamos hermanos los unos con los otros. Cuando Dios nos llamó para ser familia de fe, nosotros ya éramos familia, pues Dios en el principio formó a la familia. Sabemos que Dios formó al hombre y todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios creó lo puso al cuidado del hombre aquí en la tierra. Entonces Dios formó a la mujer y los bendijo y creó Dios a la familia. La Biblia dice que cuando Dios creó todas las cosas y las puso al cuidado del hombre, entonces no se halló ayuda idónea para el hombre. Entonces Dios hizo la familia. Pero ahora que somos la verdadera familia de Dios en esta tierra, debemos nosotros, hermanos, saber el propósito de Dios de nuestro llamado. El propósito de Dios para llamarnos a nosotros. Debemos descubrir nosotros esos propósitos. Y voy a hablar de 5 propósitos de Dios para nuestro llamado. Esto debemos saberlo. Pero antes quiero ir a un texto de la Escritura que está en Génesis 12, en el versículo 1 al 3. Y esta historia, hermanos, es tan importante porque aquí Dios muestra el propósito para llamar a alguien. Y el texto de la Escritura dice, Dios llama a Abraham. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendeciré tu nombre y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos,
Este realmente es el propósito de Dios para nuestras familias. Cuando Dios nos llama, no nos llama por simple gusto, nos llama para cumplir un propósito, para que nosotros descubramos este propósito. El salmista David expresa claramente, cuando estábamos leyendo anteriormente, que él descubre misericordia y juicio. Y dice el salmista, yo cantaré a ti, oh Jehová. Como nosotros debemos de saber que debemos de alabar al Señor, porque hemos sido llamados con el propósito de alabar su nombre. Entenderé el camino, dice el salmista, de la perfección. Nosotros tenemos que, hermanos, ir a la perfección, buscar esa sanidad íntegra de Dios para nosotros, andar en sus caminos. Y dice el salmista, cuando vengas a mí esto ocurrirá. Entonces vamos a ver estos 5 propósitos por los cuales Dios nos ha llamado. Y el primero de ellos es propósito de salvación. El propósito de salvación. Abraham entendió este llamado al no dudar y hacer lo que Dios le dijo: vete de tu tierra y tu parentela. Esto significa, hermanos, dejar atrás la vida de pecado, de costumbres, y confiar en el Dios de nuestra salvación. Abraham fue llamado del mundo para formar una familia muy especial. El propósito de salvación. Cuando nosotros hemos sido llamados por Dios, hermanos, hemos descubierto el propósito para lo cual realmente fuimos llamados, para salvarnos. Esto Abraham lo entendió cuando él va y atiende las palabras de Dios y que le dice: vete de tu tierra a ese lugar que yo te voy a mostrar. Abraham no sabía para dónde iba, por cuanto él confiaba en su Salvador, en Jehová de los ejércitos. El segundo propósito es el propósito de engrandecernos. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre. Hermanos, esto debemos entenderlo como cuando le dice a su amigo Gallo, ahí en tercera de Juan le dice a su amigo que él desea que sea prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, le dice el apóstol Juan a su amigo Gallo. Hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Hermano, esto es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor nos trajo de lo poco a lo mucho. Dice la Biblia que nosotros estábamos perdidos, estábamos en el fango y Dios nos ha sacado de ahí para engrandecernos. Abraham estaba en una situación difícil, él estaba en el mundo, él estaba allá en sus costumbres, él estaba allá practicando de repente el pecado o la idolatría, pero Dios lo llama para engrandecerlo, así como usted, hermano, así como yo, el Señor nos llama para caminar en grandeza delante de Él. Y grandeza no significa que voy a ser más que otro, significa que voy a ser una persona reconocida en el mundo espiritual. ¿Quién era Abraham? Era un hombre engrandecido por Dios, también tenía bienes y era temeroso de Dios y cuidador de su familia. Como iglesia, como familia de Dios, la Biblia nos dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que Dios hace con nosotros, nos engrandece, nos da nombre. Hermanos, entonces, ese es el propósito de Dios, engrandecernos. Cuando Abraham desciende a Egipto, llega a una tierra llamada Gerar. Ahí habitaba un rey llamado Abimelech. Este rey reconoce a Abraham que era un hombre realmente de Dios. Y cuando él descubre que Abraham era importante,
y que él de repente había deseado la mujer de Abraham. Entonces este hombre se da cuenta, un rey, reconociendo a Abraham, hermano, su personalidad y su estatura de hombre. Y dice la escritura que cuando él se da cuenta de estas cosas, el rey entonces manda a llamar a Abraham y en vez de hacerlo pequeño, lo engrandece dándole bienes. Esto es el propósito de Dios para engrandecernos. Tercer propósito, el propósito de bendecirnos. Y le dijo Dios a Abraham, y te bendeciré y serás bendición. En Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Amados hermanos, la bendición de Dios está con nosotros, y en donde estemos, y en donde vayamos, la bendición de Dios nos seguirá, porque el propósito de Dios es bendecirnos. Aquí donde yo estoy parado, estoy siendo bendecido. Ahí donde usted está siendo bendecido. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermano, tiene cosas importantes para su vida. Cuarto propósito, el propósito de darnos herencia. ¿A cuántos no nos gusta la herencia? En Génesis 12:7, ahí Dios dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí Abraham un altar para Jehová, a quien le había aparecido. Herencia, hermanos, herencia. Jesucristo mismo dijo, vino del cielo a darnos una herencia, hermanos. Y la herencia no solamente se deja a la familia, la herencia es para los hijos, la herencia es para la familia. La herencia le pertenece a los hijos. Y la herencia que Dios nos ha prometido es una herencia grande. Dios le dijo a Abraham, todo esto será para tu descendencia. Tal vez nuestra familia no herede cosas materiales, pero sí podemos dejarle nuestro legado de haber sido un cristiano como lo fue Abraham. Abraham, el hombre denominado el hombre de la fe, el padre de la fe. Eso es lo que realmente Dios quiere que nosotros descubramos, el propósito de nuestras vidas. Que nosotros dejemos, hermano, un legado en esta tierra. Que nosotros podamos descubrir el propósito por el cual Dios nos llama, hermanos, a su reino. Quinto propósito y último propósito. El propósito de alabarle y conocerle y servirle. Abraham fue llamado padre de la fe por varios motivos. Uno de ellos es que creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Esto significa que aunque la realidad era otra, Abraham creyó a Dios por lo que él estaba experimentando. La situación de Abraham no era tan fácil. Cuando Dios le promete herencia, Abraham estaba ya anciano, su mujer también. Y entonces Dios le promete darle un hijo. Pero ellos eran viejos y todavía su mujer era estéril. Por eso a Abraham se le conoce como padre de la fe. Y también se fue de su tierra sin saber a dónde iba. Esto se llama confianza. Esto se llama descubrir el propósito en lo que nosotros creemos. Sacrificaría a su hijo por obediencia a Dios. Porque él amaba a Dios y porque él confiaba en Dios. Si Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, él sabía que Dios tenía un propósito para aquello. Cuando habló con Dios y le dijo, destruirás al justo con el impío juntamente. Mas sin embargo Dios le dijo, no. Y si hubieran 50, aún 10, no lo destruiré, dijo Dios. Esto significa alabar, conocer y servir a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que ir descubriendo el propósito que Dios realmente ha puesto sobre nosotros al permitirnos vivir en este tiempo, en esta tierra. Hay algo que debemos saber nosotros como cabezas
de ministerio, como cabezas de familia, como padres de familia. Así como David dice, andaré en medio de mi casa en integridad. Nosotros debemos de saber algo, hermanos, amada iglesia, y es que, hermanos, el llamado de Dios es para toda nuestra familia. En primer lugar, el llamado de Dios es para toda nuestra familia. En el libro de los Hechos 16:31, nosotros conocemos esta historia. Pablo y Silas habían caído en la cárcel. Esto no por andar paseando, sino por predicar el evangelio. El propósito por el cual la iglesia debe de estar en esta tierra es predicar el evangelio. Entonces ellos habían caído en la cárcel y la Biblia dice que vino un temblor y las puertas de las cárceles se abrieron, las cerraduras se dieron, las cadenas se cayeron de los brazos y los pies de Pablo y de Silas. Al ver aquello el carcelero y entra a la cárcel y mira que no había nadie ahí porque estaba oscuro. Entonces aquel hombre se iba a quitar la vida, mas sin embargo escucha la voz de Pablo que le dice, no lo hagas, aquí estamos todos. Y sabes que cuando ellos estaban en la cárcel, en la casa del carcelero, aquel hombre no le quedó otra palabra que expresar y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, hermanos, debemos de saber algo. Dios llama a la familia. Dios no solo me llamó a mí. Dios también está interesado en mi casa, en mis hijos, en mis nietos, en mi esposa. Porque Dios es un Dios que salva familias. Esto debemos de saberlo. Creyó el carcelero y toda su casa y fueron bautizados todos. Esto se llama creer toda la casa. En segundo lugar, hay una cobertura, amado hermano, amada iglesia, un manto de bendición para nuestra familia. En 1 Corintios 7:14, la Biblia nos dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Como hijos de Dios, como familias, como cabezas de ministerio, nosotros debemos de saber algo. Hay una cobertura y hay un manto de bendición para nuestra familia. Así que nuestros hijos, la Biblia dice que son santos. Eso lo dice la Escritura. Y aunque la gente diga otra cosa, lo que nosotros expresamos es que nuestros hijos son de Dios, que le pertenecen a Dios, que nuestros hijos también descubrirán el propósito por el cual nacieron, por el cual vinieron a esta tierra a través de nuestro matrimonio. Nuestros hijos le pertenecen a Dios y la Biblia dice, hermanos, que son como saetas en manos de los valientes. Nuestros hijos heredarán, hermanos, las cosas que nosotros hemos buscado, las cosas de Dios. Sabemos que, hermanos, la salvación no se hereda, pero sí se hereda el tener un legado, así como lo fue Abraham. Hombre llamado, hombre que descubre el propósito por el cual Dios lo llamó, y por el cual nosotros también debemos de entender que estamos en este mundo, estamos en esta tierra, dijo Jesús, pero no somos de este mundo. Así que, hermanos, este realmente es el propósito de Dios para nuestras vidas. En primer lugar, estamos diciendo el propósito de salvación. En segundo lugar, el propósito de engrandecernos. En tercer lugar, el propósito de bendecirnos. En cuarto lugar, el propósito de darnos herencia. Y en quinto lugar, el propósito de alabarle, conocerle y servirle. Quiero expresar, hermanos, como conclusión, en los propósitos de Dios
para nuestro llamado hay sus pros y sus contras. Hay pruebas, hay desalientos. Pero hoy nos aferramos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Recuerda, hermano, tú no te puedes salvar a ti mismo, mas sin embargo Dios ya lo ha establecido. Y nosotros solo tenemos que seguir ese camino, como dice el salmista, descubrir por qué yo estoy en este mundo, en esta tierra. Cantaremos a Jehová, serviremos a Jehová, andaremos en sus caminos y en medio de nuestra casa, hermanos, andaremos en integridad con el Señor. Realmente yo he descubierto el propósito por el cual estoy en esta tierra, y es que yo debo caminar en el camino que Cristo me ha mostrado. Hoy solo quiero darle gracias al Señor, amén, por permitirnos en este tiempo, permitirnos estar delante de ustedes, hermanos, y poder llevar este corto mensaje, poder llevar esta corta palabra, que para el más entendido de este mensaje soy yo. Pero yo se los dejo allí en el corazón para que ustedes mediten en él. Y vamos a hacer una oración en este tiempo. Amado Dios, te damos gracias porque hoy hemos entendido el propósito de nuestro llamado. Nos hemos dado cuenta que debemos de andar en integridad en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, que tú nos has llamado con el propósito, Señor, de ser una sola familia. Esa familia que es poderosa, esa familia que es de fe, dice la Escritura. Amado Dios, gracias te damos por habernos llamado, así como Abraham, así como él entendió, así como Abraham se fue de su tierra. Hoy nosotros nos vamos de aquellas situaciones negativas, de aquellas situaciones que nos perjudican, y hoy nos venimos a ti, Señor, enteramente y confiando que tú eres un Dios poderoso. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, bendecimos la iglesia, bendecimos, Señor Dios, a nuestros hermanos, y que el bien y la misericordia estén con nosotros por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amados hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde en el nombre de Jesús. Amén.